Mi nombre es Alejandro Ibarra, yo soy el jefe de instrumentos de medición acá en ANGO. Nuestro objetivo como unidad es proveer de equipamiento para hacer mediciones portables de variables físicas y químicas en diferentes rubros, no solamente en el rubro del clima, sino que también abarcamos otras industrias como la industria farmacológica, la industria focalizada también en alimenticia, etcétera, etcétera, energía. Por lo tanto, no duden en solicitarme algún equipamiento como para que los pueda ayudar con cualquiera de ese tipo de variables. Lo que hoy día vamos a revisar son principalmente soluciones de medición en sistemas de climatización. Bueno, y como tal, como lo dijo Karina, nos vamos a focalizar principalmente en mediciones de nivel de confort de aire en base a cierta norma, principalmente una norma europea, y también en mediciones de caudal en ductos de ventilación, ya sea al interior de un ducto como a la salida de un difusor, y les voy a mostrar las tecnologías que existen disponibles. A lo largo de la presentación hay varios videos. A mí me gusta presentarles estas ideas con videos, este tipo de tecnología, dado que es mucho más simple de captar, más allá de la teoría que yo les pueda brindar en términos escritos. Pues bien, la marca en la cual nos vamos a focalizar el día de hoy es Testo. Testo es un fabricante alemán. Yo les diría que gran parte, el 50-60% de los equipos que fabrica Testo los fabrica en esta planta en Alemania, en Lenskich, con más de 60 años de trayectoria. Como les mencioné, su foco es medir variables físicas y químicas en diferentes rubros. Uno de estos rubros muy importante para Testo y que va de la mano, por supuesto, con lo que nosotros ofrecemos, es la parte de medición de estas variables en el rubro del clima. Bueno, tiene más de 30 filiales y 80 distribuidores a lo largo del mundo. Nosotros somos uno de estos distribuidores, con la cual trabajamos hace más de 25 años con Testo. Testo tiene tres áreas de foco en las cuales se focalizan su equipamiento, digamos, viéndolo desde el punto de vista de empresas de HVAC. La primera de ellas es el área de refrigeración. Aquí es donde nosotros comercializamos equipos que nos permiten no solo medir temperatura y presión en sistemas que permitan refrigerar o climatizar un área, sino que también proveemos de cálculos. O sea, estos equipos no solamente van captando estas variables, sino que también nos entregan resultados para evitar, ¿cierto?, llegar a un cuaderno, a alguna guía, lo que sea, para poder obtener mediciones de sobrecalentamiento, subenfriamiento, condensación, evaporación en distintos sistemas de una forma mucho más rápida. Por otro lado, y algo en lo cual Testo nace, son los analizadores de combustión, equipamiento que permite ir midiendo la composición de los gases de la combustión y de esa forma evaluar si es que las condiciones en las cuales una caldera, ya sea una caldera simple como una caldera de condensación o una caldera de vapor o una turbina inclusive, está funcionando dentro de los parámetros correctos. Y para ver ese funcionamiento, para analizar el funcionamiento correcto de esas calderas, es que utilizamos analizadores de combustión. Y el punto donde nos vamos a focalizar el día de hoy, nos vamos a focalizar específicamente en la parte de clima, equipamiento para hacer mediciones de Indoor Air Quality, como también mediciones de caudal en ductos de ventilación. Bueno, lo primero que vamos a evaluar son los equipos para hacer mediciones de corriente de aire y de confort térmico. Y la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué es necesario hacer este tipo de mediciones? ¿O por qué medir la velocidad del aire? Principalmente tiene un costo energético significativo. Eso significa que cuando yo tengo un exceso de caudal de aire, por supuesto, estoy produciendo ese nivel de aire a un costo operativo bastante alto. Si no estoy dentro de los cánones habituales o los cánones o los parámetros de medición correctos, estoy básicamente perdiendo plata en una unidad
en un lugar donde se requiere un nivel de volumen o de renovación de aire mucho menor. Por lo tanto, esto va directamente con el consumo energético, o sea, la relación va directamente proporcional a las pérdidas energéticas cuando yo tengo un sistema en el cual, ¿cierto?, se produce un nivel de ventilación que no es el adecuado. Bien, en otro punto, y que va de la mano, ¿cierto?, con los costos operativos, lo podríamos definir como el nivel de confort de aire, o sea, la cantidad de aire que yo tengo, el volumen de aire que estoy proporcionando a un espacio, tiene que ver también con la sensación de nivel de confort que tienen las personas, la sensación de comodidad que tiene la persona, y que inclusive hay estudios que demuestran la productividad que tiene esa persona cuando tiene los parámetros de nivel de confort de aire dentro de un rango adecuado. ¿Y cómo saber cuáles son los rangos adecuados? Bueno, necesitamos instrumentos, necesitamos medir esas variables para que podamos tener la claridad de cómo se está manejando la renovación de aire en un sistema de aire acondicionado. Uno de los criterios más importantes que hoy en día está, por supuesto, muy en boga, dado los criterios de ventilación que tienen que existir en un lugar, es sin duda, por ejemplo, el nivel de dióxido de carbono. El nivel de dióxido de carbono, tanto como para poder visualizar el nivel de desgaste que pueda existir en un lugar, que esa es una sensación, que da la sensación de que el aire está como pesado, es principalmente por el nivel de dióxido de carbono, nivel que nosotros Ale, entender, te quedaste ¿sí? pegado. No, que te quedaste pegado, al menos. Si puedes repetir la última frase, Parece que por tengo favor. problemas de internet. ¿Ahí sí se escucha mejor? Ahora sí, dale. Perfecto. Sí, está un poco inestable la señal acá. Bueno, les mencionaba, ¿cierto?, respecto al nivel de dióxido de carbono, un criterio que está muy en boga, por sobre todo por los niveles de ventilación que tienen que Ale, de nuevo. Hola, Ale, ¿me escuchas? el puesto va de la mano con la formación de riesgo de gérmenes, virus, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, ahí existe un criterio, un límite de dióxido de carbono que se establece que yo estoy respirando a cierto nivel, estoy como respirando lo mismo que exhaló otra persona. Y eso nos ayuda el dióxido de carbono también a poder evitarlo. Bueno, todas estas mediciones, tanto de caudal, Ale, te estás quedando pegado. No sé si tienes una posibilidad de conectarte de otra manera, con un cable de red. Ale, ¿me perdón, escuchas? Sí, porque se detiene muy frecuentemente, entonces. ¿perdón? Que te quedas pegado. Entonces no sé si puedes cambiar de red o con un cable, no sé. A ver, qué raro. Dame un segundo. Mejor porque se está parando muy frecuentemente, entonces mejor conectarse de otra manera. Ya. Dame un segundo, Karina. Dale. ¿Ahí se escucha mejor? Está bien, ahora sí, te voy avisando ya. Retomemos. Eso, avísame por favor, gracias. Ok. Ok. Bien, ¿cuáles son las normas para hacer una correcta medición de velocidad de aire? Uno de los parámetros más importantes, como ya lo había mencionado anteriormente, para ver la funcionalidad que tiene una instalación de climatización y ventilación, es medir el caudal volumétrico, es medir el nivel de caudal que existe en un lugar, es medir la renovación de aire que existe en un espacio.
Y el resultado principalmente se focaliza en la medición de la velocidad de flujo, así como también la cantidad de aire que está saliendo fuera de un difusor. Ese es un parámetro muy relevante para entender cómo está funcionando y cómo está correctamente funcionando una instalación de clima. En la práctica, la velocidad de flujo se mide dado, ¿cierto?, por el corte transversal que existe en el canal y, por supuesto, esa velocidad no siempre es homogénea. O sea, existen diversas temperaturas o diversas velocidades a lo largo del canal y por eso es que necesitamos primero hacer una medición que sea puntual, o más bien dicho, una medición puntual no es suficiente para determinar la correcta velocidad o el promedio de velocidad que existe en el ducto. Tenemos que hacer varias mediciones a lo largo del canal para obtener un promedio que sea representativo en base a las mediciones. Las principales, y por qué no es homogéneo, principalmente porque existen diversas fuentes que interfieren porque esta velocidad no sea homogénea en todo el ducto. Hay interferencias como diafragma, codos, efectos Venturi que se van generando y que influyen en el perfil de velocidad a lo largo del ducto. Es por eso que se hacen diferentes tipos de mediciones a lo largo del ducto para que nosotros tengamos esta representatividad y este nivel de homogeneidad en la medición. Bueno, ¿y cuáles son? Y con la finalidad, ¿cierto?, de cumplir con un cierto nivel de calidad en relación a nivel de confort de aire y caudal, es que existen dos normas, existen más normas, yo la verdad que me focalicé en las principales normas, principalmente europeas, para hacer mediciones de nivel de confort y también de caudal volumétrico. Esos criterios o esas normas, principalmente para hacer medición de nivel de confort, están en base a la norma 7730 europea y las RAE 55. Estas son las dos normas que establecen los niveles de nivel de confort que tiene que existir en un lugar público o en un lugar en el cual se genere un cierto nivel de, ya sea oficina, principalmente está muy orientado a ese nivel de trabajo en oficinas, pero también como estrés térmico en diferentes industrias. Por otro lado, para hacer mediciones de caudal volumétrico, existe otra norma, que es la norma 12599, que esta establece los criterios para poder hacer una medición tanto en el ducto de ventilación como también a la salida de un difusor. También existe la norma 1621111, muy similar a la norma 12599, y desde el punto de vista más americano, las RAE, existe la norma 111, que se basan básicamente en lo mismo. La única diferencia es que uno le dan criterios de nomenclatura en términos de las unidades de medición diferentes, pero ambas normas son básicamente lo mismo. Ok, vamos a partir primero por la medición de confort térmico. Esto es en base a la norma europea, la 13182, y en base a un estándar internacional también, que es la 7726. La norma 13182 establece los requisitos que tienen que cumplir los instrumentos de medición para hacer mediciones del nivel de confort de aire. Y también para mediciones de velocidades del aire en salas ventiladas. Uno de los criterios más relevantes dentro de esta norma establece que los usuarios calibren los instrumentos de medición al menos cada 6 meses. Este es un criterio bastante bien europeo, para ser bien franco, porque en la práctica no todos estamos calibrando los instrumentos cada 6 meses. Mi recomendación, que lo podemos evaluar, más al final de la charla, es que estos instrumentos al menos sean comparados con algún patrón primario previo a su uso o después de una cierta cantidad de tiempo. Por otro lado, la norma ISO 7726, esta norma internacional que especifica los parámetros físicos que son necesarios para hacer mediciones de nivel de confort,
establece que los parámetros, o describe ciertos parámetros físicos de medición. Esto vendría siendo temperatura del aire, temperatura radiante media, que se hace con una sonda de globo, se ve ahí a lo lejos cuál es la sonda adecuada, es esta. Humedad absoluta, que difiere de la humedad relativa en su unidad de medición. Esto ya es en gramos por un volumen determinado, en vez de que sea en porcentaje. Velocidad del aire y también esta medición. También, para hacer la medición propiamente tal del nivel de confort de aire, parece que ahí tengo un problema de internet. Karina, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, se detuvo, pero casi nada. Muy bien. La norma 7... No, vale, no, estamos mal. Ahora se está escuchando mal, sí, como que me avisó previamente. Pero un poco porque la verdad que son como unas bajas de señal que afectan. Ahí sí, mucho mejor. Dale nomás. Vale. Bueno, la norma 7730 establece de una forma analítica la interpretación del nivel de confort de aire. Uno de los principales inconvenientes que nos enfrentamos cuando uno mide el nivel de confort de aire en un recinto es que cuál es la percepción de las personas para que exista un buen nivel de confort de aire. Esa percepción, en este caso, esta norma, la 730, la establece en base a números, o sea, cuantifica este nivel de confort de aire. Algo que, vuelvo a insistir, es difícil de interpretar o de medir cuando estamos trabajando en base a percepciones. Por lo tanto, esta norma nos ayuda a establecer estos criterios de una forma cuantitativa. Estos índices, que lo vamos a revisar más adelante, se denomina índice PMB y índice PPD. ¿Qué establece esto? Primero, las corrientes de aire. Estas corrientes de aire se miden con una sonda de grado de turbulencia, lo vamos a ver más adelante, pero la sonda de grado de turbulencia para medir esta corriente es la que ustedes están observando acá. Es un anemómetro de hilo caliente y que tiene estos filamentos que hacen que la sonda o que las corrientes sean, al minuto de hacer la medición, tengan un criterio más homogéneo al minuto de medir. Por eso es que tiene esta forma como si fuera como si fuera, digamos, una sonda para, digamos, crear, no sé, hacer merengue, por ejemplo. También especifica esta misma norma diferencias de temperatura de aire vertical, o sea, las diferentes temperaturas que existen de turbulencia en diferentes niveles. El estrés térmico o en lugares donde las condiciones de temperatura sean más extremas. Y también la simetría de la temperatura radiante. La temperatura radiante es un valor que se mide con una sonda de globo que esta sonda, que es una termocupla, permite captar la temperatura de diversas fuentes que pueden radiar o que te puede estar llegando de manera circular o de una forma mucho más homogénea. ¿Okay? Y por otro lado, en base a una norma más americana, existe la RAE 55, que también establece los índices PMB, PPD, tal cual como también lo establece la norma internacional que vimos anteriormente, que es la 7730. Bien, pero ¿qué es el PMB? Esta medición o esta sensación térmica. El PMB se denomina como el voto medio previsto, esa es digamos, la traducción al español, y es una sensación térmica media de un grupo establecido de personas.
es una media que se toma y que se trata, no es que se trate, y que cuantifica la sensación de confort térmico en un grupo de personas. Y este famoso PMB, este valor voto medio previsto, permite verificar si un determinado clima del ambiente cumple con los criterios del nivel de confort. Esta valoración consta de 7 niveles, siendo y que va desde el -3 hasta el 3, estableciendo que el valor -3 es un ambiente extremadamente frío y el 3 extremadamente caliente. El valor correcto que tiene que existir en base al PMB siempre tiene que ser neutral, y ese valor neutral va desde, tiene que acercarse a un más menos de 0, tal como lo muestra el gráfico que está acá, y con un más menos 0,5, o sea, tiene que fluctuar en términos lo más óptimo, va desde el -5 hasta el más 0,5. Este es el criterio que se utiliza para poder hacer este famoso PMB. ¿Y qué cosas o cómo se puede medir el PMB? Tiene que ver con varios criterios, varios factores, y principalmente se focaliza en los siguientes criterios o los siguientes parámetros. El aislamiento de la ropa, o sea, si la persona está trabajando en un ambiente muy frío, también tiene que ver con el criterio que especifica la ropa, si es que tiene, por ejemplo, muchas capas de ropa o tiene un traje térmico especial, tiene que especificarse esto en esta tabla que permite hacer este cálculo de valor. El tipo de actividad que se está haciendo, si una persona está en una oficina sentada con un computador o si tiene que mover cajas de un punto a otro, tiene que ver también con el tipo de actividad que se realiza. La temperatura del aire, la temperatura radiante, esta temperatura que me ayuda a calcular este nivel de confort con esta sonda de globos, que me permite también que existan o medir las variables de cómo varían las temperaturas cuando tengo una fuente que me está radiando temperatura, ya sea un aire acondicionado que esté muy cerca o si estoy trabajando a pleno sol. El flujo, las velocidades del aire que existen en el ambiente, y por otro lado la humedad relativa que existe también en el lugar. Todas estas variables se ponen en una juguera y me entregan en este caso el valor PMB o el voto medio previsto. Ese valor, gracias a la tecnología que hoy en día existen, en este caso con el equipamiento Testo, podemos calcular este valor simplemente ingresando algunas condiciones como el aislamiento de la ropa, la actividad, poniendo los sensores, me van a arrojar el famoso PMB. Criterio que se utiliza, vuelvo a insistir, muy ampliamente, sobre todo en Europa, para definir si el lugar en el que se está haciendo cierta actividad cumple con un nivel de confort térmico que no dañe la salud de las personas, sobre todo cuando se utilizan o la industria en sí tiene cierto nivel de estrés térmico. Por ejemplo, panadería, fundición, etc. Otro criterio que va de la mano para poder hacer una cuantificación correcta del valor de PMB se basa en el valor PPD. No tiene nada que ver con partido político esto. Y se focaliza en el porcentaje previsto de insatisfechos. Ya habíamos visto anteriormente que existe el famoso voto medio previsto, esta media en un grupo de personas que nos permite entender la sensación térmica que existe en el lugar. A diferencia de lo que hace el PPD indica el porcentaje de personas que eventualmente pueden estar insatisfechas con un cierto nivel de confort de aire. Esta proporción, por supuesto, se entiende que no todas las personas, dado que tenemos diferentes metabolismos, diferentes maneras de percibir los criterios de nivel de confort de aire, de temperatura, de temperatura, de humedad, de ventilación, no todas las personas lo perciben de igual forma.
nos ayuda a entender de que, o sea, sí o sí va a existir un porcentaje de niveles o un porcentaje de personas que van a estar insatisfechas, sea cual sea el criterio que estemos utilizando. Este valor nos permite establecer de que existe una proporción en porcentaje de personas insatisfechas. Y este porcentaje no tiene que superar el 5% en un espacio físico. O sea, cuando se supera un 5% del PPD, significa que existe una amplia cantidad de personas que están insatisfechas en el lugar, por lo tanto hay que mejorar ciertos criterios de ventilación, temperatura, humedad, etc. ¿Ok? Entonces, la principal diferencia que puede existir entre el PMB y el PPD es que el PMB es un índice que predice el valor medio de la evaluación de las personas que están en el lugar, en un grupo de personas, y a partir del PPD se calcula el PMB, perdón, al revés, a partir del valor del PPD, a partir del valor del PMB se calcula el valor del PPD, y que indica el porcentaje de personas que están insatisfechas en un lugar. ¿Ok? Por lo tanto, estos dos criterios me permiten cuantificar esta sensación de nivel de confort de aire que existe en un espacio. Bien, también ya les había mencionado de que existen mediciones que se hacen en términos de estrés térmico, o sea, diferentes tipos de industria, por ejemplo, industrias que trabajan en cadena de frío, industrias que trabajan también al revés, por otro lado, en lugares que se genera mucho calor, necesitan también hacer este tipo de mediciones. No obstante, en base a eso se requiere otro tipo de norma. En este caso, los criterios para establecer el estrés térmico que existen en este tipo de industria se focalizan en la norma europea 33403 y también hay un estándar internacional, la 7243, la cual establecen que tiene que hacerse una medición en base a la temperatura del globo de bulbo húmedo, el WBGT. El objetivo de esto es definir los niveles máximos de tiempo de exposición en ciertos climas cálidos. ¿Ok? Es por eso que en base a eso es que se tienen que establecer primero ciertos criterios como temperatura efectiva normal, este famoso índice WBGT, que es la temperatura de globo de bulbo húmedo, y en la tasación de transpiración necesaria. O sea, todos estos criterios se tienen que establecer, se tienen que medir para que efectivamente las personas que trabajan en base a un estrés térmico tengan, digamos, un nivel de productividad óptimo y por supuesto que no afecten su salud. Para eso es necesario establecer o medir con diferentes tipos de sondas, que las vamos a ver más adelante, este tipo de mediciones. Por otro lado, acá que no puedo ver, otro punto que es muy importante para establecer también los criterios de niveles de confort de aire, es necesario medir el grado de turbulencia. El grado de turbulencia se hace con una sonda de nivel de confort, la misma sonda que ustedes están observando acá, y que calcula las corrientes de aire que existen en un lugar. La diferencia que hace este anemómetro, que es un anemómetro de hilo caliente, con un anemómetro tradicional, es la forma que se protege, en este caso, el sensor de hilo caliente, en la cual tiene esta forma que hace que el grado de turbulencia al minuto la medición de corriente de aire al minuto de llegar al sensor sea homogénea en todos los puntos. Entonces, por eso es que tiene esta forma, de esa forma, y que nos permite establecer un criterio más homogéneo de la medición. Y estas tasas de corriente de aire máxima se focalizan en la norma ISO 7730, en la categoría B, que establece el grado de turbulencia o las corrientes de aire que existen en un lugar.
Importante establecer de que esta medición de grado de turbulencia en base a esta norma se tiene que hacer en diferentes niveles, específicamente en 3 niveles, ya sea a ras de suelo, luego de eso a un nivel medio y por último si estuviera la persona de pie. Bueno, otro criterio que lo mencionamos al inicio es el nivel de dióxido de carbono. Está muy a la palestra establecer al menos con un porcentaje. Parece que ahí tengo problemas de internet nuevamente. Karina, ¿tú me escuchas bien? Vale, nomás, se escucha. Se escucha bien. ¿Sí? ¿Karina se escucha bien? Continúa. ¿Vale? No, ahora sí que te quedaste pegado. Ahí volviste, dale nomás. Ahí sí, perfecto. Súper. Ok. Otro criterio que está muy en boga, ¿cierto?, es la medición de dióxido de carbono. La medición de dióxido de carbono es un indicador clave de cómo está la buena calidad del aire interior. Ya les había mencionado que el nivel de dióxido de carbono es un índice de cómo está la sensación de cansancio de aire en un espacio, así es como se denomina. Cuando el aire está muy pesado, uno entiende que su productividad también es baja y también uno percibe de que efectivamente el aire está pesado cuando existe un nivel de dióxido de carbono que es muy alto. Existe la metodología para poder hacer una medición de dióxido de carbono. Se basan en sensores que algunos de ellos son infrarrojos, en nuestro caso gran parte de nuestras tecnologías para poder hacer mediciones de dióxido de carbono son infrarrojas. Bueno, captan el nivel de dióxido de carbono ambiental, tal como ustedes lo están viendo aquí en la imagen, y se conecta, ¿cierto?, con estas unidades de control que las vamos a ver más adelante para establecer establecer el número o el porcentaje de dióxido de carbono correcto que hay en un lugar. El nivel de dióxido de carbono, según un acuerdo con el número de no lo puedo pronunciar muy bien, Pettenkofer, establece que el límite el límite de dióxido de carbono que debe existir en el lugar es aproximadamente 1000 partes por millón. Digo aproximadamente porque hay algunas otras por lo tanto, el nivel de ventilación ya no es bueno. En este caso, tenemos estos sensores o estos equipos, como el que lo vamos a ver más adelante, que nos ayudan a establecer el nivel, o medir, perdón, el nivel de dióxido de carbono que existe en un lugar. Un poco más de lo mismo, acá se ve la curva, ¿cierto?, de nivel de dióxido de carbono en un espacio, ¿cierto?, en el cual las concentraciones de dióxido de carbono, a medida de que comienzan a aumentar, comienza también, es directamente proporcional con el nivel de insatisfacción que tienen las personas, que va aumentando progresivamente a medida de que comienza a aumentar ya cuando se sobrepasa las 1000 partes por millón, ya el 25% de las personas puede sentir que el aire está pesado y por lo tanto se entiende de que no está satisfecha la persona cuando comienza este tipo de problemas. Bien,
ya vimos todo lo que tiene que ver, un repaso, traté de ser lo más breve posible con el nivel de confort de aire, con las variables al menos más comunes que uno tiende a medir. Y ahora nos vamos a focalizar en lo que tiene que ver con la medición al interior en un ducto de ventilación. Al inicio de esta charla les mencioné que la hemos dividido en dos. Uno era el nivel de confort de aire y ahora nos vamos a pasar a lo que tiene que ver con mediciones de ventilación. Y establecemos que un criterio muy importante para poder, y por qué es tan importante hacer mediciones dentro de un ducto de ventilación, es principalmente por un costo de ahorro energético. Acá, cuando las máquinas están trabajando a un nivel que no es el correcto para proporcionar cierta cantidad de aire, se produce un costo energético no menor, principalmente porque está trabajando más allá de lo que debería trabajar la máquina para producir cierto volumen de aire. Y por supuesto también tenemos que cumplir con las exigencias que en este caso los fabricantes de equipo nos entregan para que el funcionamiento sea óptimo. Pues bien, hay que entender de que primero en un ducto las velocidades no son homogéneas. Y esto viene dado principalmente por fuentes de interferencia. Y bueno, ya lo habíamos visto que pueden ser en este caso dentro de un ducto no sean las correctas. Primer paso, o lo primero que tenemos que entender es que existen dos tipos de flujo. Un flujo que puede ser turbulento y otro flujo que puede ser que es laminar. Un flujo turbulento es aquel en un ducto en el cual cuando yo hago las mediciones tienden a ser similares a lo largo del ducto, tienen todos a tener un criterio más o menos parecido. No obstante, cuando yo llego a la orilla del ducto, se cae drásticamente. ¿Ok? Eso es un flujo turbulento. Cuando yo comienzo a hacer mediciones a lo largo del ducto, las mediciones son prácticamente todas parejas. No obstante, cuando llego a los bordes del ducto, caen drásticamente. No obstante, y la diferencia que existe con un flujo que sí es laminar, tal como lo está mostrando la imagen que está acá, es que a medida de que yo comienzo a acercarme al centro del ducto, las velocidades comienzan a aumentar, siendo el nivel más alto al centro del ducto. ¿Okay? Aquí es donde eventualmente yo encuentro la velocidad más alta. Y a medida que comienzo a acercarme hacia los bordes del ducto, las velocidades comienzan a disminuir. Esa es la forma, una forma cuantitativa de poder establecer si un ducto es turbulento o es laminar. ¿Ok? Y en la práctica, estos grados de turbulencia se van acentuando cuando, vuelvo a insistir, existen ciertos artefactos que lo hacen que nos genere que el flujo sea homogéneo. Por lo tanto, en este caso, esto es muy importante para entender, ¿cierto?, cómo tengo que establecer el criterio de un flujo que es laminar y otro flujo que es turbulento. Las fuentes de interferencia principalmente son perfiles de corriente que se encuentran tanto en canales o en trayectos que pueden ser demasiado largos. Y uno de los puntos que generan muchas dudas es dónde tengo que tomar la medición correcta, dónde tengo que hacer el orificio para poder insertar, ¿cierto?, un anemómetro en la tubería. Primero tengo que, y como a modo de ejemplo, ya habíamos establecido cómo yo puedo diferenciar un flujo turbulento de un flujo laminar.
Para yo alcanzar un flujo laminar, o sea, que tenga este arco, en el cual al centro se encuentra la mayor velocidad y no cae tan drásticamente la velocidad cuando yo me acerco a la orilla, la tengo que tomar por lo menos a una distancia de 7 diámetros desde el inicio, desde el origen de un grado que me pueda generar cierto grado de turbulencia. Como lo muestra el ejemplo que está acá, aquí aparece el inicio del codo, en este caso un diámetro de 250. El objetivo, milímetro, el objetivo sería multiplicar este diámetro, tomarlo o hacer el orificio de la toma de la muestra 7 veces más allá del diámetro donde se comienza a generar, en este caso, el codo. ¿Ok? Y esa distancia me va a permitir que la velocidad del flujo sea mucho más laminar. Esto es la distancia óptima y así es como, y si se dan cuenta, el flujo va a ser mucho más laminar mientras más me aleje del, en este caso, del ducto. Ocurre, cierto, en la práctica que tengo un codo y después viene inmediatamente otro codo. Bueno, ahí tengo que tratar de ubicar un lugar que sea lo más simétrico entre ambas turbulencias o entre ambas interferencias, para que la velocidad se comporte tal como aparece en la imagen que está acá. Si tomo la toma de muestra de aire muy cerca de la interferencia, voy a tener lecturas tal como aparecen acá, o sea, donde la mayor velocidad se va a generar en uno de los extremos, principalmente el extremo que está apegado al codo, y la menor velocidad se va a generar, en este caso, al extremo, ¿cierto?, de donde está impulsándose el aire. Bueno, esto, insisto, esto es un ejemplo. En la práctica uno se enfrenta a una realidad que es bastante compleja en algunas ocasiones, sobre todo cuando hay muchas interferencias que afectan el correcto flujo del aire. Pero al menos la norma que está especificada acá arriba, que es la 12599, establece que el criterio, establece que la posición tendría que ser al menos una distancia 7 veces del diámetro desde donde se origina la interferencia, la toma de muestra, donde el flujo es mucho más compensado y, y es más laminar. Otro punto relevante que también genera cierta duda es cuántas mediciones tengo que tomar a lo largo del ducto. Cuando yo tengo una sección transversal, la única forma, porque esto obviamente está muy focalizado a la percepción del técnico que va a tomar la medición, hay que tomar un criterio, o hay que tener un criterio de subdividir, en este caso, el ducto de manera imaginaria. Tengo que imaginarme o tratar de ir tomando la medición a cierta distancia desde un punto a otro para que sea lo más representativa posible nuestra medición. Un criterio que a mí, al menos dentro de lo que aparece en la bibliografía, lo más simple posible es cuando el ducto sea rectangular, dividir a lo largo del ducto la parte más angosta, la parte más pequeña, en 3 secciones, y la parte más ancha dividirla por lo menos en un flujo que establezca 7 mediciones. ¿Ok? Eso es al menos lo que especifica como un criterio. Menos, si puedo tomar más valores, mucho mejor, pero para que sea lo más homogéneo posible, la norma 12599. Por lo tanto, y en caso de que el ducto sea totalmente cuadrado, que puede ocurrir, dividirlo en las mismas secciones. Por lo menos tiene que hacerse una toma de muestra o dividirla en cuatro segmentos. Y la toma de muestra tiene que ser al centro de este cuadrado imaginario que estamos relacionando. La gracia del equipamiento que les voy a mostrar más adelante es que este tipo de tecnología permite graficar este cuadrado, y esto lo hace el trabajo mucho más simple al minuto de tomar las mediciones.
El procedimiento para secciones que son redondas es bastante similar. La toma de muestra tiene que subdividirse, ¿cierto? Tengo que tomar varios puntos de medición a lo largo del ducto, y estas tomas de muestra tienen que ser, tengo que subdividir imaginariamente el círculo en varios círculos. En este caso también establece hacer una toma por lo menos de 4 puntos de medición a lo largo del ducto y también a lo ancho, a lo largo y a lo ancho del ducto, para tener una visión mucho más homogénea. No se recomienda tomar la medición en el centro, principalmente por un grado de turbulencia que puede generar ahí, puede ser muy inestable la lectura. No obstante, hay que empezar a tomarse lo más, bueno, tratar de llegar, y la subdivisión tiene que ser al menos los 4 primeros puntos que aparece en el ejemplo que está acá. Esto se establece como el eje baricéntrico, y que, bueno, permite hacer esta toma de medición. Ok, dicho todo lo anterior, les voy a presentar ahora las tecnologías que existen para hacer estas tomas de medición. Les voy a mostrar, bueno, primero hay que entender que las mediciones hoy en día se están tomando con instrumentos que sean, que me aporte más información más allá de la velocidad. O sea, que primero tengan la posibilidad de hacer cálculos internos de caudal, que me entregue no solamente la velocidad, sino que también me entregue la temperatura y la humedad dentro del ducto, que tenga la posibilidad de generar informe, reporte, que me ayude de una forma intuitiva a tomar la medición. Eso significa que si yo le pongo las dimensiones del ducto, me diga dónde tengo que tomar las mediciones de una forma mucho más gráfica, y que por supuesto cumpla con todos los criterios de las normas que vimos anteriormente. Esto es en exactitud. Esto tiene que ver también con la rapidez y también con la forma en que tomo el análisis. En este caso, nuestros equipos permiten tomar la muestra de una forma, digámoslo así, inalámbrica, que la comunicación del instrumento, de la sonda con la unidad de control sea totalmente inalámbrica, y de esa forma también me sea más simple tomar la medición. Es en base a eso es que para hacer este tipo de mediciones, sobre todo en el ducto, es que se utilizan anemómetros. Estas velocidades, sobre todo cuando se utilizan velocidades que son bajas, la recomendación es utilizar anemómetros que sean de hilo caliente. El hilo caliente, como se está viendo aquí en la imagen, se utiliza un filamento. Este filamento tiene una temperatura que es fija, y aire el aire golpea este filamento y comienza una variación de temperatura, me cuantifica esa variación de temperatura y la transforma a velocidad. Las sondas de hilo caliente se recomiendan para velocidades que son bajas, o sea, velocidades que van entre 0 a 5 metros por segundo. La ventaja que tiene una sonda de hilo caliente es que tiene una muy buena sensibilidad, es muy rápida también digamos que la lectura. Y no obstante tiene una limitante, que tiene un criterio que llega hasta solo hasta los 20 metros por segundo, este tipo de sonda, no supera más allá de eso. Por otro lado, la medición para hacer mediciones dentro de un ducto también se recomiendan sondas de molinete, que son, en este caso, sondas de molinete con diámetros pequeños, y que se recomienda para lecturas que sean sobre los 20 metros, entre 5 y 20 metros por segundo. Son menos sensibles que las sondas de hilo caliente, pero son altamente efectivas, sobre todo cuando los niveles de velocidad son muy altos. Dentro del catálogo de productos que nosotros ofrecemos para hacer mediciones de velocidad en un ducto, tenemos una amplia gama de ellos.
yo diría que uno de los que ha tomado más fuerza en este último tiempo son estas que se conectan al teléfono, las llamamos Smart Proof. Si se dan cuenta, no tienen pantalla porque la comunicación es totalmente hacia un dispositivo móvil. Uno baja una aplicación y la lectura de velocidad en este caso las obtiene directamente desde el teléfono. Y por otro lado, tenemos equipos que son ya de un carácter mucho más profesional por los reportes que me generan y la versatilidad que tienen también en términos de medición, no solamente 6 milímetros de diámetro en sondas que son de molinete. Disculpa, Les voy a mostrar un video, ¿sí? ¿puedes repetir lo último, por favor, que se quedó pegado? ¿Perdón, Karina? ¿Puedes repetir lo último que se quedó pegado, el último instrumento? Ah, sí, yo pegado lo último, ok. Ok. Tenemos dos, tenemos dos sondas que son tenemos un equipo con un carácter mucho más profesional que es el Testo 440. Este equipo permite no solamente medir velocidades, sino que también nos miden otras variables como temperatura, humedad, dióxido de carbono, y también nos generan cálculos como el nivel de confort de aire, como un PMB, PPD, que lo revisamos anteriormente. Bueno, también nos permiten complementarlos con varias anemómetros, inclusive anemómetros como las Smart Proof. Les voy a mostrar un video de cómo funciona y cómo se hace generalmente una medición dentro a lo largo de un ducto con este equipo. Con su amplia gama de sondas de alta calidad, el instrumento para climatización Testo 440 es ideal para efectuar mediciones del caudal volumétrico en conductos y sin molestos enredos de cables. Para ello, además del Testo 440, se requiere una sonda de velocidad, por ejemplo, la sonda de molinete de 16 milímetros con Bluetooth y sensor de temperatura incluido. La configuración de la medición es muy sencillo gracias al menú intuitivo. Seleccione la aplicación, ajuste la forma y las dimensiones del canal, introduzca el tipo de medición deseado y listo. El telescopio de la sonda puede extenderse hasta 1 metro y la escala está indicada en centímetros y pulgadas. Inicie y detenga la medición con la práctica tecla en la empuñadura. Así el Testo 440 se puede manejar con una sola mano. Todo esto facilita al máximo la medición en conductos. En conductos con una sección transversal grande se utiliza la extensión telescópica. Así el telescopio de la sonda de velocidad alcanza una longitud de hasta 2 metros. El Testo 440 puede sujetarse fácilmente en partes metálicas gracias al imán situado en la tapa trasera. De este modo las manos están libres para realizar la medición. Si tiene que medir caudales muy sucios o velocidades altas, le recomendamos una medición con tubo pitot. Para este tipo de medición, el modelo Testo 440DP tiene un sensor de presión diferencial integrado, así como un menú de medición respectivo. El caudal volumétrico calculado automáticamente se memoriza en el instrumento. Si es necesario, también se puede imprimir in situ un ticket con las mediciones mediante la impresora por Bluetooth portátil. Además, los valores medidos también pueden transferirse a un PC o portátil como archivo CSV a través de un puerto USB. Gracias al concepto inteligente, solo se tiene que enviar el cabezal de la sonda de velocidad para su calibración. El dispositivo y la empuñadura universal pueden seguir utilizándose con otro cabezal de sonda.
De este modo se efectúan más mediciones con menos equipamiento. Bien, ahí teníamos un ejemplo de cómo funciona en este caso el Testo 440 para hacer mediciones a lo largo del ducto. Por otro lado, tenemos también las mediciones que se utilizan o los anemómetros de molinete que se utilizan para hacer mediciones a la salida de un difusor. Estos son equipos que también los tenemos en diferentes versiones. Algunos de ellos de un carácter bastante simple. También como novedad, yo diría que tenemos este famoso Testo 410 que nos permite hacer la medición directamente a un teléfono. Eso eso permite calcular, ¿cierto? Entregarnos más valores, inclusive nos puede permitir mandar un informe directamente desde mi teléfono. Y otro criterio muy relevante es el hecho de que se utilice, que es su costo. O sea, a diferencia, aquí en este caso, el fabricante ya no utiliza una pantalla, no utiliza botones, y eso hizo que el equipo sea mucho más económico que un equipo como el que están viendo acá. Les voy a mostrar en este caso otro video en el cual se utiliza un Testo 440, pero en esta oportunidad se utiliza un 440 con sonda de molinete para hacer mediciones a la salida de un difusor. ¿Okay? Me equivoqué. Sorry, me equivoqué. Por aquí. Acá. Bueno, acá tenemos el mismo Testo 440, la diferencia es que este equipo ahora lo podemos utilizar en este caso con diferentes anemómetros, en el caso anemómetros que son de molinete. La gracia de utilizar este tipo de anemómetro con este equipo es que también sus brazos son extensibles. Si se dan cuenta, aquí utiliza el anemómetro a la salida del difusor, pero utilizando esta barra de extensión que permite las lecturas de velocidad con comunicación inalámbrica hacia esta unidad de control, entregándome no solamente velocidad, también te entregan mediciones de caudal y temperatura. También, utilizando este cono, este es un cono que permite captar toda la masa de volumen, tanto de extracción como de inyección de aire. Aquí, por ejemplo, en el caso de un extractor, hace la toma completa de la medición y se queda archivada en el equipo. También es posible adaptar este rectificador de aire. Este rectificador de caudal permite una medición mucho más homogénea y no tan turbulenta, sobre todo de extractores que tengan alto nivel de turbulencia o de velocidad al minuto de salir del difusor, tanto para extracción como inyección. Tal como lo vimos en el otro video, todas estas mediciones quedan registradas en el instrumento. Me permite también conectarla con una impresora infrarroja o Bluetooth y generar un reporte de inmediato. O también lo puedo dejar o bajar a un Excel y queda cierto en mi computador. Por otro lado, también tenemos el concepto de sondas inteligentes que permiten almacenar la calibración. En caso de que ustedes requieran una calibración de sondas como sondas de velocidad, se manda solamente la sonda y no es necesario mandar todo el equipo para su eventual calibración. Bien, otro equipo, ya con esto vamos cerrando un poco lo que tiene que ver con las mediciones de caudal de flujo de aire, es el Testo 400. Esto es un equipo nuevo.
que gran parte de sus mediciones la hace en base a la norma ISO 12599 y la RAE 111, así como en mediciones de grado de turbulencia, como las normas que hemos visto anteriormente. La gran diferencia que tiene este equipo en comparación con el 440 es la visualización de los valores. O sea, es un menú totalmente intuitivo, es un equipo que funciona touch y que al minuto de yo especificarle la medición que quiero hacer en base a cierta norma, especificándole los caudales, me entrega gráficamente dónde tengo que hacer la medición y ayuda con esta subdivisión de una manera mucho más gráfica al minuto de tomar la medición. Lo tenemos en diferentes versiones para diferentes tipos de medidas. Yo les voy a mostrar esta que tiene que ver con mediciones en ducto y también a la salida de aire, tanto también como para extracción. Vamos a ver acá. Use the Testo 400 Universal IAQ instrument to determine the volume flow in ducts and at outlets norm compliantly and efficiently. We're now going to show you how. First, in a duct. To do this, select Volume Flow Rate Grid Measurement as per DIN 12599 under Measure. Now the measurement has to be configured. With the Testo 400, this is especially easy. Simply import a stored customer, and all corresponding geometric data, measurement points, and the air time are automatically taken over. All data can, of course, also be manually adapted. For this application, we take a timed measurement at intervals of 3 seconds and with an anemometer. After the configuration has been taken over, the display shows the measurement depth of the first measurement. Now, insert the anemometer to the corresponding depth into the aperture. This is done quickly using the easily legible scale on the telescope and anemometer. The measurement begins as soon as you press the button on the handle. After 3 seconds, the selected measurement interval, a mean value is calculated and the new insertion depth is displayed. Proceed this way for all further measurement points and insertion depths. Now save the measurement. The Testo 400 also shows you the accuracy readings in addition to the measurement results. We're finished with the duct and carry on to the outlet measurement. You can quickly exchange the probe for a 100mm vane and a funnel. The measurement menu is Volume Flow Funnel. The configuration is done exactly the same way as for the duct measurement. At the outlet, you can also import a predefined customer with all information on the measurement and adapt if necessary. Here, we select a point-based measurement mode. Optionally, you can also set the correction factor and the air type, as well as calculating the norm volume flow. After taking over the configuration, position the probe with the funnel at the outlet. Wait for the measurement value to settle. Press the button on the handle in order to start the measurement and record measurement values. Now click on Save in the Testo 400. What's very useful is the Testo 400 has an integrated camera. You can use it to take photos of the measurement location and of the measurement equipment setup for your documentation. Here, you can see the measurement values for volume flow as well as the mean values for flow velocity and temperature. The report is now created as a PDF. Finally, you can send it as an email directly on site. Bien, tal como se mostró en el video, este equipo nos ayuda a hacer unas mediciones de una forma mucho más intuitiva. Nos permite también acoplar los valores y reducir los tiempos de medición significativamente, dado que gráficamente nos va guardando esta información. Lo puedo, digamos, generar diferentes tipos de clientes. Eso me va a permitir también que al mismo cliente yo le voy haciendo varias mediciones y
Una vez de que los valores ya los tenga listos, los puedo también exportar tanto al software que va incorporado, el ComSoft, y también lo puedo mandar directamente desde esta misma plataforma, porque el equipo permite también conectarlo a internet, llevarlo directamente al cliente, inclusive con fotos. Por lo tanto, un equipo que engloba mucha más, que es mucho más robusto en términos de medición, sobre todo para instalaciones que son grandes, y permite, ¿cierto?, cuantificar de una manera mucho más productiva, diría yo, los valores de caudal volumétrico, así como también indoor air quality con sus diferentes tipos de sondas. Por último, uno de los equipos que se utiliza con mayor frecuencia para hacer mediciones a la salida de un difusor, tanto como extracción también, o sea, no solamente inyección, sino que extracción, son los balómetros. Los balómetros son, en este caso, este es un equipo que cuenta con una campana, que viene en diferentes tipos de diámetro, que captan toda la masa de aire que se está inyectando o que se está también extrayendo en un recinto. La virtud y la diferencia que tienen con un anemómetro, que un anemómetro sea como sea, yo igual voy tomando como parámetros a lo largo, parámetros fuera del difusor, pero por supuesto que hay ciertos volúmenes de aire que se me escapan. En este caso, con el balómetro, toda esa masa de aire se capta gracias a su ventana, a esta campana, ¿cierto? Voy a mostrarle acá algunas imágenes. ¿Y cómo funciona? En su base tiene diferentes tomas de medición. En este caso tiene 16 puntos de toma de medición de aire. Estas tomas de medición de aire se conectan a una unidad de control. Esta unidad de control va captando, en este caso, el caudal que se va generando, los promedia, todos los valores que se están generando acá van promediados y genera, en este caso, el caudal de aire. Otra ventaja significativa es que viene con un rectificador de flujo de aire que hace que cuando se toma la toma de muestra el caudal sea mucho más homogéneo, por lo tanto la medición es mucho más estable y exacta. Esta unidad de control también yo la puedo extraer y utilizarla como un equipo para hacer mediciones con una sonda pitot en un ducto, a lo largo de un ducto, como también verificar que una unidad manejadora de aire tenga su filtro de forma correcta. Les voy a mostrar este último video para que podamos ya observar cómo funciona en este caso el caudalímetro. Hello, my name is Andreas Dahms. I have previously shown you measuring technology from Testo in practice. Aquí está. Hello, I'm Christoph Elser, Product Manager at Testo. In this video, I'm going to show you how to determine volume flow at a swirl outlet with the Testo 420, once with and once without the app. For the first measurement without the app, I first of all set up the hood. This is quickly done because there are marks for fitting the tension rods on the inside and on the base. Here we can also see Testo 420's patented flow straightener. It enables the turbulent air to be straightened as it impacts the measurement cross. This gives us considerably more accurate measurement results. When everything is set up, you'll realize that the instrument is very light, with a weight of just 2.9 kilograms. Now I carry out the measurement without the app. We're working with the standard 610 by 610 millimeter hood on a typical swirl outlet. Of course, there are also larger and smaller hoods for the Testo 420. I switch the instrument on. Once I place the hood under the outlet, I have to wait at least 5 seconds until the measurement value has settled. I then stop the measurement with the button on the left-hand handle. To save the measurement, I select either the current folder or a new one. In this case, I'm using the current one.
Nachdem ich alle Volumenströme Once I've measured all the volume flows per outlet and saved them in a folder, the Testo 420 has the option of calculating the total volume flow. Okay, and now I'll show you how the Testo 420 works with the app. This is especially useful when you're working with the tripod on high ceilings. dafür To do this, I activate Bluetooth in the instrument by holding down the arrow up button for 3 seconds. nach dem After I open the Testo 420 app, I first have to connect to the instrument. sofort werden The current measurement values are immediately displayed as individual values, as a graph, or as a table. ich habe die Möglichkeit, I can choose between single measurement or timed mean value calculation. mit Stopp kann ich die With stop, I can freeze the current measurement and save it in the current measurement folder. Außerdem habe Apart from this, I have the possibility of calling up all measurements saved in the instrument. ich kann With the app, I can also very easily create a test report with my current measurement results. To do this, I press the share icon and select Create Report. Here I can select all relevant measurement data. Apart from this, I can add more information such as contact data, comments, or even images. über erledigt With Done, I can send the report directly by email. By the way, using the individual instrument without the hood, you can carry out a differential pressure measurement or a pitot tube measurement. That's all for today. I hope I've been able to show you that it's really easy to determine volume flow with the Testo 420. See you next time. Bien, bueno, ahí vieron un ejemplo del funcionamiento que tiene un balómetro, en este caso el Testo 420. Otra cosa bastante significativa, sobre todo al minuto de hacer mediciones de caudal con este equipo, es que tan solo pesa 2,9 kilos, no es tan pesado, por lo tanto uno puede hacer una medición sin requerir mucho esfuerzo. Por otro lado, también tenemos este soporte que también ayuda para poder hacer la medición sin necesidad de que yo tenga que tener el instrumento ¿cierto? En lugares que son extensos, tomándolo, ¿cierto? A cada rato y extendiendo mis brazos hacia arriba para poder hacer dicha medición. Bien, hemos ya llegado al final de la presentación. Me imagino que tienen algunas